Efectivamente, estimado Américo, yo soy mexicano, estudié en México mi carrera como abogado y recién salido de la carrera trabajé un tiempo en la judicatura estatal de donde nací, que es Puebla, y Sí, de ahí me fui a Europa. Tuve la oportunidad de ganarme una beca y me fui a Europa a estudiar. Primero salté en Bélgica, después salté a Francia. Un tiempo estuve también en Holanda, hasta que me establecí ya en Francia. Iba con una beca de un año extendible a 2 años y al final me quedé en Europa pues prácticamente 25 años. sí, Eh, estando en Holanda, conocí al profesor Philippe Fouchard, que es una de las grandes vacas sagradas del arbitraje. Era, desgraciadamente, una de las vacas sagradas del arbitraje. Falleció hace algunos años y lo conocí en estos cursos del Haya. En esa época, estoy hablando de 1997, 98, pues el arbitraje en materia comercial internacional empezaba a dar saltos hacia adelante después de haber estado bastante detenido por cuestiones históricas que todos conocemos. Y pues hablando con el profesor, me enamoré, de alguna forma decirlo, del curso de arbitraje. Fue como un flashazo divino que me hizo reflexionar en mi vida y decidir dedicarme a eso. Hablé con él y me dio algunas recomendaciones y entonces me fui a Francia y eso me dejó, me quedó, me dejó en Francia pues los veintitantos años que viví ahí. Eh, Francisco, ¿por qué no? Si quieres, empezamos con la entrevista y me vas contando todo esto para que vayamos. yo pensé que this meeting is being recorded, por Ah, eso sí, te decía. está grabándose, pero si quieres, hacemos una introducción primero y ya luego empiezas tú a. Pensé que ya estábamos ahí, pensé que ya estábamos ahí. Ok, ok, ok. Va, si No, quieres, entonces tú dime, porque ya estoy perdido. ok, démosle. Entonces, empezamos y listos. Bueno, hola a todos, buen día a cada uno de ustedes. Gracias por estar una vez más en el podcast del Centro de Conciliación de Arbitraje, Sociedad Anónima de aquí, de la República de Guatemala, pero también en las transmisiones que estamos realizando en las diferentes redes sociales, Facebook, entre otros aspectos. Bueno, para mí es un gusto que el invitado de hoy sea Francisco Victoria Andreu. Francisco es un gran amigo de origen mexicano, pero que ha litigado en el tema de arbitraje comercial nacional, internacional, pero también en el arbitraje de inversiones. Entonces, hace un momento, Francisco, estábamos platicando sobre tu hoja de vida. Primero que nada, agradecerte por haber aceptado la invitación, pero estamos platicando tu hoja de vida y me estás haciendo una reseña de tu historia. Francisco, ¿será posible que ahorita que ya estamos en plena grabación, será que me lo puedes recordar nuevamente? Estaba viendo tu LinkedIn, para los que lo desean buscar, aparece como Francisco, vamos a ver, Francisco Victoria Andreu, y aparece de que resides en Ohio y que tu licenciatura fue en Puebla. Me decías, empezaste a trabajar en Puebla en la judicatura estatal. Francisco, por favor. Sí, exactamente, Américo. De la judicatura, pues recién salido de la universidad, me obtuve una beca del gobierno mexicano y obtuve la oportunidad de irme a Europa a estudiar, brincando primero en Bélgica, después en Holanda y después en Francia. Esta beca que en ese entonces se daban a los estudiantes de ciencias sociales, pues era de un año, pero extendible a dos. Entonces yo solicité la extensión y después de la extensión, pues me quedé 25 años en Europa, después ya trabajando, después de haber finalizado mi beca. Así que, pues interesante lo que les comentaría, porque en Holanda participé en estos cursos de arbitraje o de derecho internacional privado de la Academia de Arbitraje Internacional, de la Academia Internacional de Derecho de La Haya, y conocí al profesor Philippe Fouchard, que es una de las vacas sagradas del comercio internacional.
fallecido hace algunos años, y el profesor dio un curso de arbitraje comercial internacional, hablando de la CCI, de Incoterminos, de la London Court of International Arbitration, en fin, de varias de estas instituciones que en su momento empezaban a tener bastante reputación. Estoy hablando del 1996, 97, por ahí. En ese entonces el arbitraje estaba un poco, pues, digamos, congelado después de algunos pasajes históricos que todo el mundo conocemos, pero estaba empezando a tomar bastante apogeo y eso me enamoró, de alguna forma de decirlo, ¿no? Me enamoró con el arbitraje comercial internacional y hablé con el profesor Huchard y me hizo unas recomendaciones y entonces seguí las recomendaciones que me dio, me fui a Francia, estuve en París y pues bueno, la estadía en Francia se alargó a 25 años, de donde estuve trabajando en diferentes despachos al inicio de mi carrera profesional. Trabajé en Freshfields con Nigel Blackaby, que estaba en ese entonces todavía no siendo partner, y después trabajé en Sherman Sterling con Emmanuel Gallard y con Jasmine Fatemi. Y de ahí tuve una experiencia en un despacho francés, o como le decimos nosotros, franco-francés, porque realmente era muy francés, eh, y con expectativas internacionales y estaba creciendo mucho, que se llama GID. Y también tenía una práctica arbitral interesante con Carole Malambot en el equipo. Posteriormente a ello, moviéndome en el marco de las conferencias, joven, una persona joven, pues obviamente tienes más movilidad, no estaba casado, no tenía novia, entonces este mundo del arbitraje pues necesita que estés moviéndote, yendo a conferencias, y entonces viajaba bastante en lo que de lo que se puede decir, pero también en Francia pues tienes muchas instituciones que dan arbitraje, que hacen conferencias, y entonces siempre había algo en Francia o en Europa, y ahí es muy fácil pues los medios de transporte. Y me llené de toda esta experiencia y definitivamente decidí que esa iba a ser mi carrera. Terminando estas clases, perdón, no clases, estas experiencias en los bufetes, pues tuve la oportunidad de adquirir un contrato de un cliente que por azar del destino me llamó, y resultó que ese cliente era un estado latinoamericano y pues se quedó conmigo. Me dio la oportunidad de independizarme, de abrir mi pequeña boutique y iniciar. En ese momento estaba yo, no, las personas que conocen lo que sucedió en el COVID, pues en ese entonces no había el estar trabajando en casa, era se veía raro, pero pues yo inicié trabajando en casa casi un año cuando el cliente llegó. Francisco, tengo varias dudas. Vamos a ver. Siendo abogado de Puebla, de México, saltas el charco y te vas a Francia. Ya Sí. estando en Francia, llega este cliente. Ahora, al momento que tomas este caso de este cliente latino, ¿tú habías homologado tu título? ¿Tú habías No, esa hecho es una muy equivalentes buena con ellos? pregunta. No, esa es una muy buena pregunta porque yo doy clases también en diferentes universidades y luego los muchachos me preguntan, ¿cómo le hizo o cómo le hiciste para hacer esto? Entonces, mi respuesta es muy práctica. Descubrí que el arbitraje en algunos países no requiere que seas abogado del local. ¿Por qué? Porque estás hablando de que es un arbitraje que no está dentro de la jurisdicción de ese país. Y entonces, pues no necesitas realmente ser abogado en ese país para poder defenderlo. Entonces, obviamente mi intención era pasar la barra de Francia en ese momento, pero por alguna razón no se pudo, el cliente me absorbía mucho, me quedé con un cliente. Los primeros 4 años estaba yo enfocado a ese cliente, me llegaba un caso, me llegó otro caso, entonces pues le gustaba mi trabajo y no fue necesario realmente al inicio, en ese momento no fue requerible hacer la barra. Ahora, también hay que recordar que pues hay recursos que uno debe hacer en materia local,
sobre todo para anular también un laudo o para solicitar a lo mejor alguna ejecución. Bueno, tienes amigos, tienes contactos, haces una red y no necesitas pasar por... yo no lo podía hacer, pero pues pasaba por amigos, amistades que tenían bastante experiencia en el tema. Listos. Ahora, en tu estadía con Francia no era necesario que tuvieras el título homologado. Exacto. Tú tienes conocimiento de la ley de arbitraje de México y de la ley de arbitraje de Estados Unidos. ¿Funcionan de la misma manera? En México sí, porque en realidad puedes ser un consultor. En realidad no estás fungiendo como abogado en el sentido de que no estás defendiendo a nadie ante las leyes locales. Y al menos que te hagas pasar forzosamente, como lo digo, ante una jurisdicción local por alguna solicitud de medida cautelar o demás. Y en el caso de Estados Unidos, pues aquí es un poco raro, porque como es por estados, hay estados que permiten que que puedas actuar como abogado, hay estados que te permiten que no. Pero bueno, ahora, que lo voy a explicar más adelante, ya no estoy fungiendo como abogado, estoy fungiendo como árbitro. Entonces, igual, estoy dentro de un limbo en el cual me permite desarrollar mi carrera. ¿Por qué? Porque pues no estoy dando asesoría jurídica directamente de leyes locales americanas y tampoco estoy defendiendo a nadie ante una jurisdicción local, lo cual, pues obviamente, si me llega algún caso americano, pues obviamente diré, no puedo, no tengo la competencia, no estoy admitido, en fin, cualquier respuesta que pueda llegar a ese contexto, pero no es el caso ahora y eso es lo que le digo siempre a mis estudiantes, o sea, focalícense en estudiar muy bien la materia de arbitraje internacional y después escojan a dónde irse. Lo que te puede dar de ganancia en el sentido tanto económico, pero también personal, el tener una barra de algún otro país, es poder a lo mejor litigar en ese país y decir, tengo la barra también de Nueva York, o la barra de Madrid, o la barra de París. Sí, está bien, y muy, 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 muy bien, lo cual nunca pude hacer por muchas razones. Este, y bueno, al final de cuentas, esta rama de nosotros, la rama del arbitraje, el gremio arbitral, pues somos como neutrones libres, ¿no? Estamos por todos lados, podemos estar por todos lados sin necesariamente ser admitidos en algún lugar, ¿no? Pero entonces me dices, digamos, si te llega un caso americano, es dependiendo del estado de el cual sea la ley sustantiva o la ley que se va a utilizar al momento del proceso, ¿verdad? En el caso de que yo fuese abogado en un despacho o abogado como estoy ahora, como independiente, eh, siempre y cuando, eh, vamos a decir, en el caso, por ejemplo, de Ohio, en el caso de otros estados, hay algunos estados que tienen jurisprudencia en la cual admiten a que abogados que no están inscritos en la barra local puedan fungir como abogados en un caso arbitral, llámese nacional o con alguna rama internacional, ¿no? O que sea internacional. Eh, en el caso, por ejemplo, de Ohio o en el caso de otros estados, debe solicitar como un permiso temporal para poder actuar en consecuencia, pero en el caso, vamos, digo, que estoy haciendo ahora, que es actuar como árbitro, pues no necesito tener ninguna barra, estoy trabajando desde casa, tengo una oficina, trabajo un lado y el otro, pero no es necesariamente eso. Pero bueno, eso respondiendo en el caso de que fuese la defensa legal de una persona o un estado o una compañía. Y como árbitro, Sí, no, es el neutrón libre, pues estoy actuando como consultor en un sentido, y como consultor, pues el término consultor es tan largo que me permite actuar como árbitro. ok, en base a tu experiencia de tres regiones, México, que es uno de los países más grandes de América Latina, Estados Unidos, que es mucho el derecho anglosajón, y Francia, que es uno de los países más importantes de Europa, ¿qué características similares y qué diferencias encuentras en cada una de las regiones en materia de arbitraje comercial? Yo comenzando en Francia, desgraciadamente el arbitraje nunca lo practiqué en México.
Lo descubrí afuera y siempre lo practiqué afuera. Con México, pues lo único que me quedan son mis raíces, porque realmente nunca tuve ninguna experiencia profesional en el sentido del arbitraje en México. Di conferencias, algunas asesorías para estatales mexicanas en el sentido del arbitraje, pero muy poca experiencia trabajando en México en arbitraje. Pero en Francia, que tuve mucho tiempo, eh, se han adquirido muchos... mm, han absorbido mucho el derecho anglosajón, que por naturaleza es el más utilizable en arbitraje internacional, y entonces, pues todas estas terminologías que empezaron a aparecer, el discovery, el witness statement, cosas que no se manejaban en el civil system de los países de habla hispana o de los países de derecho civil, como Francia, pues empezaron a adquirirse y empezaron a absorberlos, ¿no? Nos ganaron, vamos a decir. Siempre le digo a los estudiantes que el common law se fue metiendo en el sistema de países diferentes al common law, de sistemas diferentes, y al final terminaron por imponerse. Y bueno, la práctica sí es muy diferente. ¿Por qué? Porque puedo decirlo y lo digo abiertamente, el sistema de educación francés, tanto básico en la universidad como maestría y la gente que hace doctorado, es de alto nivel, altísimo nivel. Hay un comité francés de arbitraje, por ejemplo, bueno, no es un club como otros clubes, pero sinceramente es impresionante las personas que son miembros de ahí y que dan conferencias, porque son profesores de universidad, muchos de ellos, casi todos, y tienen un nivel altísimo. O sea, cuando hablas de una jurisprudencia de la Corte de Casación francesa, pues lo único que yo hago es ir a ver las referencias y a quién cita los magistrados, porque te pones a ver realmente ese think tank que tiene Francia como en su totalidad como arbitralistas es impresionante. Esa es la diferencia que veo aquí en Estados Unidos, que son más prácticos, responden un poquito como machote, diríamos en México, ¿no? Que responden un poco igual, tomando ideas de aquí allá. Es un poco menos elaborado intelectualmente. Aquí son muy litigantes los americanos, les encanta litigar. El arbitraje es parte de un litigio. Entonces, cuando utilizan sus técnicas, pero a la usanza del common law americano, que es muy agresiva, eh, ¿cómo le llaman en fútbol? ¿No? No el fair play, para Claro. nada. En cambio, tal vez los franceses puedan ser un poco más elegantes, puedan ser un poco más gentlemen en el sentido de ético de la palabra, a pesar de que también hay muchas cosas que se pueden reprochar, pero vamos, aquí en Estados Unidos son más prácticos, es mucho más holgado, digamos. Ahora bien, has litigado en Estados Unidos y Estados Unidos tiene como 50 estados. De los 50 estados, ¿en cuáles has litigado y cómo ha sido tu experiencia en cada uno de los estados diferentes? No he litigado. Cuando trabajé en el despacho Dinsmore, que fue mi experiencia trabajando en un despacho americano, ayudé a los litigios nacionales, pero como consejero, vamos, invitado o externo, porque yo tenía un estatus de International Arbitration Lawyer. Entonces, ese título me permitía acompañar y mostrarme como International Arbitration Lawyer, pero realmente litigar en Estados Unidos no. Solamente por darte algunas nociones que me parecen interesantes y a lo mejor pueden ser puntualizadas para el público que nos está viendo. Es impresionante la diferencia que hay, por ejemplo, de litigar arbitrajes en Nueva York, que es un monstruo, y donde pues cualquier despacho de abogados prácticamente puedo decir que hacen arbitraje, a litigar, por ejemplo, en California, que en California está bollante, está creciendo, pero no es tan importante. Ahora también, eh, yo no sé, tal vez por razones de lengua, tal vez por razones de cercanía, pero Miami está creciendo mucho. Cuando yo llegué al arbitraje, pues Miami no tenía ninguna referencia, no había realmente el foro de arbitraje desarrollado. La CCI empezó a intrometerse,
lograron hacer un foro bastante importante. Entonces se ha vuelto un hub para América Latina, pero bueno, yo tengo algunas opiniones en contra. Pero bueno, de todas maneras me gusta mucho ir a las conferencias, me gusta mucho participar en Miami porque Miami vale la pena, ¿no? Pero es interesante ver cómo está creciendo el arbitraje en esos foros, ¿no? Pero más bien está creciendo porque hay un sistema un poco agresivo del marketing de las instituciones que están tratando de meterse y de plantarse ahí para atraer, obviamente, a clientes como tú, como yo, o como tu cámara, o como otras cámaras, y al final, pues es lo que se vuelve interesante. Arbitrajes también en Seattle, por ejemplo, en Washington, en el estado de Washington, pues también participé en algunos que son de tecnología, bastante interesantes, con estas grandes corporaciones americanas de tecnología. También participé en algunos en Texas, por oil and gas, obviamente, que tenían que ver con a lo mejor yacimientos de pozos que estaban, al vecino se estaba robando el gas, entonces eran cuestiones interesantes, ¿no? En otro lugar que a lo mejor también haya participado. Sí, un caso bastante atípico que me tocó asesorar fue el caso en Utah, en este estado que está por aquí en el centro, que igual, o sea, cuando a mí me decían Utah, yo ni sabía dónde estaba. Obviamente estaba muy cerca de donde estoy yo, pero digo, nada más conocía el nombre por algunas películas y por lo demás, ¿no? Entonces, cuando me empecé a ver un tema de arbitraje de minería en el sector energético y en el sector del carbón, totalmente loco, o sea, fue una locura participar en ese arbitraje. ¿Por qué? Porque obviamente veías las únicas partes americanas que no tenían idea de lo que era el arbitraje, pero que tenían tanto dinero y estaba tanto dinero en juego que se estaban dando hasta con el sartén. Pero interesante, Estados Unidos tiene eso. Que no tienen otros países. Francia no lo tiene. Francia, el único monopolio que tiene del arbitraje es París y no hay otro. Enfrente tienen a Londres, que está cruzando el mar. Al final, de España, Madrid, que está creciendo, tratan de echarle muchas ganas para que sea también un hub latinoamericano. En fin, Estados Unidos por estados, tienes vamos a decir, un abanico de colores de la práctica arbitral nacional y también internacional. Algunos estados tienen cierta práctica internacional porque tienen corporaciones internacionales. Pero entre paréntesis, tocando el tema de las corporaciones internacionales, a pesar de que estén en estados que no tienen nada que ver con Nueva York o con Washington, D.C., que estén corporaciones fuera, casi siempre los abogados que litigan arbitrajes para esas empresas que son grandes corporaciones, digamos Procter Gamble, que está aquí en Ohio, arbitrajes internacionales de Procter Gamble no los llevan aquí, los llevan en Nueva York. Entonces, para darte un ejemplo rápido de cómo se hacen las cosas aquí. Ok, ahora yo estaba aquí haciendo uso del chat GTP para la duda que tengo ahorita. 2 de cada 10 habitantes en Estados Unidos, es decir, 1 de cada 5 es latino. El latino, por lo regular, es un trabajador o una persona que llega a trabajar. Pero también hay latinos que son empresarios comerciantes. ¿Estos latinos que son empresarios comerciantes están habituados al tema arbitral o la mayoría que tienen la cultura del arbitraje sigue siendo el anglosajón que vive en Estados Unidos? Completamente, el primer punto es muy interesante, el que habla sobre los latinos, porque hay gente que ha llegado sin nada, con una mano adelante y otra atrás, como tú sabes cómo llegan nuestros paisanos a este país, y muchos obviamente la sufren y la siguen sufriendo, pero otros han tenido éxito. Esos pocos que han tenido éxito, pues hoy son multimillonarios. Sí. Y, y esos de los que hablo, pues no tienen conciencia de los beneficios que puede traer tal vez el arbitraje. Y ahí tal vez hay un nicho que acabas de tocar que no lo había pensado como tal, pero podría haber un nicho en donde se podría a lo mejor, ¿sabes?, venderles la idea de los beneficios y las bondades que tiene el arbitraje cuando hacen negocios, porque al final
hacen negocios acá, pero a lo Sí. mejor tienen su proveeduría en los países de su origen, ¿no? Entonces, es increíble porque como hay un mercado, hay negocios aquí del mercado ¿sabes? De la nostalgia, lo que le llaman mercado de nostalgia, pues hay una cantidad enorme de problemas legales que a lo mejor se pueden solventar con un arbitraje, vamos, comercial, ¿no? En lugar de estar pasando por tribunales locales que muchas veces, aunque los conozcan porque fueron de ahí o estuvieron viviendo ahí, pues al final tampoco no es el mejor, la mejor forma de solucionar la disputa, ¿no? Sí, pero muy buen punto. O sea que el latino todavía no está acostumbrado a una cultura de arbitraje No, o de resolución alterna de conflictos. O sea, así sigue es, teniendo todavía la cultura del lugar de origen, es decir, así es, México y el resto de América Latina, el desarrollo del arbitraje no es tan así avanzado es, como la cultura americana o estadounidense. correcto. Ok, súper. Ahora, ya nos comentaste de que sí puede, o sea, un abogado se puede litigar, que los latinos de la comunidad empresarial pueden litigar. Muchos me han dicho de que no, muchos me dijeron que no, pero, o sea, ya eres parte de esto que aprendamos entre todos. Ahora bien, Francisco, también te has especializado en arbitrajes del Estado o de protección de inversión extranjera. Explícanos brevemente de qué trata este arbitraje y cómo ha sido tu experiencia en ese de inversión extranjera. Sí, el cliente del que hablo me hace mucha gracia porque siempre digo que parecía yo el consiglieri, ¿no? En un momento dado de este primer cliente que me llegó, porque obviamente me empezó a llegar trabajo gracias a la relación que pude establecer con el cliente y los buenos resultados que dimos. Y eso me dio la oportunidad de empezarme a introducir también en el arbitraje de inversión solo. Ya lo había hecho yo en Sherman Sterling, ya lo había hecho yo en Freshfields, porque Freshfields, donde empecé a trabajar en el arbitraje, fue en los años en los que, estoy hablando de finales del 90, principios del 2000, cuando fue el bombazo del Corralito en Argentina y pues Freshfields, Nigel Blackaby al frente en ese momento junto con Jan Paulson, una vaca sagrada del arbitraje, que eran los dos, era el partner Jan Paulson y el senior del grupo arbitral que era Nigel Blackaby, pues les llegaron a ellos los arbitrajes de Reino Unido contra Argentina. Entonces empezaron a tener uno, dos, tres, y en el lapso de 6 meses, cuando yo estuve ahí, ya tenían, no sé, como 8 arbitrajes de inversión eh, contra este estado. Y eso me dio la pauta, joven, a ver cómo se llevaba a cabo los arbitrajes en Washington en materia de inversión en el CIADI. Y a partir de ahí, cuando salto ya como solo practitioner, como consultor independiente, pues con este cliente, igual, Francisco, necesitamos que me eches la mano para que veas esto. Entonces, pues yo le sugería, o yo lo llevaba directamente o indirectamente, yo siempre formaba parte de un equipo cerrado en el cual pues teníamos la forma de poder defender al Estado. Y bueno, participé en arbitrajes, en ese caso no fueron CIADI, pero participé en un Citral, participé en CCI, arbitraje de inversión, que fue las primeras novedades, porque estoy hablando de 2006, 2007, cuando la CCI realmente no manejaba mucho arbitrajes de inversión. A partir de esos años empezó a crecer el arbitraje de inversión en el CCI. Y bueno, tuve algunas experiencias interesantes. Eh, de hecho, también participé en un arbitraje Estado contra Estado, que fue fabuloso porque fue como a caballo, había un arbitraje de inversión y también un arbitraje Estado a Estado, porque los inversionistas trataron de solicitar el apoyo diplomático del Estado y entonces el Estado decidió también demandar, entonces ya había dos arbitrajes, un arbitraje inversionistas contra Estado y un arbitraje Estado contra Estado porque había roto supuestamente mi cliente eh, ciertas características de un tratado. Entonces, interesante porque tuve toda esta experiencia con un solo cliente que obviamente me llenó de satisfacción.
Ahora, ¿encuentras diferencias o similitudes entre el arbitraje comercial internacional y el arbitraje de inversiones? Definitivamente sí. Ya sabes, los grandes letrados en arbitraje que escriben muchos libros y artículos, pues hablan de que son dos animales diferentes, ¿no? Eh, sí y no. Porque bueno, al final la forma de cómo escribir una defensa, pues puede ser muy similar. Pero bueno, siempre tienes que llenarte de bibliografía, siempre tienes que llenarte de jurisprudencia, siempre tienes que acudir a los que piensan, a los gentes pensantes, para solicitarles a lo mejor un consejo o una legal, una opinión legal. Eh, y al final sí tienen sus formalismos cada uno. Uno respeta, se tiene que respetar ciertas cosas, confidencialidad, no sé qué, en el tema de arbitrajes CI, por ejemplo, que ya está un poquito más abierto. Pero digo, en el arbitraje del CIADI uno se fue acostumbrando a que pues se iban revelando muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que sí es que pues los dos vale mucho la pena. Hay mucha gente que dice que está especializado en arbitraje de inversión, eh, ciertamente, pero yo creo que es muy similar, tanto uno como el otro, al final del día. Francisco, te dije 30 minutos, solo nos quedan un par de minutos. ¿Alguna palabra de despedida para las personas que nos van a escuchar o que nos están viendo? O de repente profesionales de que no se han involucrado el tema arbitral y ya estamos descubriendo que con el tema del arbitraje el profesional no solo puede tener mercados locales, sino mercados internacionales, los cuales le puede dar esa variedad o venir y de tener varios mercados alternos donde puede ejercer su profesión. Entonces, el tiempo es tuyo, Francisco. Gracias. Sí, gracias, Américo. Pues mira, yo lo que les diría a las personas que se quieren dedicar a esto y sobre todo a los jóvenes que están escuchándonos, que primero que estudien una carrera de derecho, que descubran el derecho como es, que se introduzcan a las materias básicas del derecho de nuestros países, sobre todo que aprendan muy bien derecho civil y demás, derecho de los contratos, cuestiones muy básicas que van a ser realmente el estandarte con el que van a empezar a caminar. Después, podría decir que hagan alguna especie de especialización. Hay opciones, en algunos estados, algunos países latinoamericanos ya hay opciones para hacer una maestría, para hacer un diplomado. Y si tienen la oportunidad, pues obviamente que sean más arrojados a ir hacia afuera, que siempre es muy bueno también por tener experiencias fuera, pues que intenten hacer algo en otros países. Ahora, el que quiera venirse a Estados Unidos en un futuro, que sea su objetivo primordial, que no deje de estudiar en una universidad americana, por lo menos un año, porque si no lo haces, no se te abren las puertas. Estos colegas aquí en Estados Unidos son demasiado nacionalistas. Si no tienes estudios aquí, pues no se te abren las puertas muy fácilmente. Al menos que vengas con un contrato externo. Pero, y finalmente, un poco para también darles incentivos a que hagan esta profesión, de esta profesión hagan su vida, pues van a descubrir un montón de cosas. Es fabuloso y fascinante el arbitraje internacional, no solamente por los cócteles y las conferencias que hay en los países, en diferentes países, o los moods que se están organizando en diferentes estados, igual, donde hay encuentros bastante divertidos, no solamente por eso, sino no, tampoco porque puedes viajar y que lo vean como yo voy a estar viajando de un lado para otro. Eso es parte del juego, pero lo hermoso es que descubres todos los días algo interesante. El tema cultural es impresionante. Cuando estás enfrente de un país, de unos colegas africanos de Congo, imagínate tú, o sea, a escucharlos hablar, escucharlos cómo se defienden, cómo redactan. eh, Empezar un poco a conocer diferentes culturas. Yo trabajé en Vietnam, trabajé en China, trabajé en Angola. O sea,
este melting pot vale mucho la pena y al final del día, pues es lo único que te vas a llevar cuando te mueras. Súper, Francisco, súper, te agradezco mucho por tu tiempo. Y bueno, yo creo que no, espero que no sea ni la primera ni la última que platiquemos sobre el tema de arbitraje y tus experiencias que has tenido en esa materia. Así que a todos, muchas gracias, que tengan buen día.